Hola papus, acá su papulince favorito. Hoy estaremos haciendo un top de los que considero, bajo mi opinión, son los personajes más estúpidos de la serie Skibidi Toilet. Estaremos analizando cada una de las acciones que los llevaron a aparecer acá, para determinar cuál sería el personaje más estúpido de todos. Y vuelvo a repetir, esta es solo una opinión, tienes todo el derecho de estar en desacuerdo, y si quieres de ir a mentarme la madre en los comentarios XD. Ahora sin más relleno, comencemos. ¡ETC! ¡Tilín! ¡Potaxio! ¡Niño del Oxxo! ¡Qué bendición! ¡Semamut! ¡Paz en el Zelda! ¡Ig de la minita! ¡Hazme un sándwich, Elfa! ¡Buen como cuando! ¡2 puntos sube! ¡Oh, mi lente de contacto! Se me olvidó decir que en esta parte de la lista, o sea del 10 hasta el 6, serán de personajes que cometieron errores, así que se me dirá qué tan estúpidos son, a través de qué tan evitables eran estos errores, y qué consecuencia les trajo como a ellos, como la alianza o su respectiva facción. Ahora sí, empecemos, que ya lo dije 3 veces. Para empezar esta lista tenemos a Hunter. Bueno, lo admito, este astro entró más en el top porque no me gusta el personaje, que porque sea estúpido, pero el error de este sujeto fue literalmente lanzarse como un kamikaze hacia el ejecutor, como si realmente le fuera a hacer algo. Pero esto solo le costó a él, siendo insignificante para su facción, pero siendo suficiente para quedar en este top 10. En el top 9 está el astro destructor del capítulo 77, sé que es algo de trampa, porque la mayoría de personajes de Skibidi Toilet se llegan a morir por descuidos cuando perfectamente pudieron defenderse o ganar. Pero este literalmente se descuidó para lo que sería que te pique un mosquito, agregando de que fue lo suficientemente pendejo para darle la espalda a su enemigo, que para una unidad de una raza conquistadora de planetas, debería ser una decepción como mínimo, por eso quedando como puesto 9. A ver, esto no sé si considerarlo como personaje, pero de igual manera entra, específicamente a los helicópteros cámara del capítulo 55. El error que estos cometieron fue separarse mucho del Titán Cámara, sabiendo que por esos capítulos ya habían toilets que volaban y al mismo tiempo tenían armas con las cuales los derribarían, mientras estos helicópteros en ese punto de la historia eran solo para llevar unidades, y al estar alejados de su Titán, esto causó que el UFO Toilet matara a 2 de los como 7 que eran. Visto por el capítulo 52, las unidades que murieron allí fueron un total de 6, sabiendo que por cada helicóptero son 3 de los médicos cámara. Tal vez no merecían estar en el top, pero la forma en que murieron fue bastante estúpida, por lo fácil que pudo prevenirse, y por esa razón quedan en top 8. Los Speakerman del capítulo 69, estos dos personajes literalmente pensaron que una puerta detendría un Toilet más grande que un Big Speakerman, con un armamento muy potente. Poniéndose a bailar en vez de escapar, los pongo más abajo que los puestos anteriores, ya que estos pudieron marcar una diferencia en la pelea de los élites versus el científico, y esto hubiera sido de gran ayuda para la alianza. Pero sobre todo murieron de manera bastante idiota, no se sabe si se pudo haber evitado, ya que los otros cameramans que sí estaban corriendo aún así no les dio tiempo para meterse al mismo lugar donde estaban los demás, pero bueno, top 7. Todos sabemos que el Titán Speakerman es el titán que más sabe de combate cuerpo a cuerpo, pero esto no significa que sea inteligente. La razón del por qué está en este puesto fueron por un error, y 1,5 el primero siendo cuando atacó como loco al G-Man, pero al no retirarse a tiempo solo por hacerle más daño a su enemigo casi lo terminan matando. Con error y medio refiero a algo que iba a ser un error, pero alguien o algo hizo que eso no pasará. En este caso el Titán Televisión tuvo que recibir bastantes ataques de los Astro Toilets, no más porque el Titán Speakerman, aunque estando sin piernas y sin la mayoría de sus bocinas, aún así quiso ayudarle al Titán Cámara, sabiendo que eso era una muerte segura para sus condiciones, y para cualquier personaje que esté por debajo del nivel del Titán Televisión, llevándose el top 6 totalmente merecido. Aquí ya empezamos con los personajes estúpidos, siendo el top 5 el astro Juggernaut. Para este punto de la historia de la serie, creo que es muy evidente que perseguir al G-Man es como un suicidio pero más tardado.
Más encima el Juggernaut lo enfrentó solo, en vez de quedarse cuando ya iban a llegar la duquesa, el UFO, y el astro gigantesco que vimos en la parte final del capítulo 77, pudo llevarse dos personajes importantes de seguido, ocurriéndole lo mismo que al titán. Spider-Man en el capítulo 73, se dejó llevar por el enojo, en vez de pensar de manera inteligente, y eso lo terminó jodiendo. Este puesto va de la mano con el puesto 2, aumentando mucho más su valor en este video. Hablamos del escuadrón del capítulo 35 hasta el 38, ustedes me dirán que cómo van a ser estúpidos si inventaron la arma antiparásitos. A ver, para recalcar, este cameraman fue el que la inventó, o eso se da a entender. Los demás solo se llevaron lo que hizo antes que lo mataran. Ese personaje sí era inteligente, al contrario de los de su grupo, que aquí ya viene la razón del por qué están en un puesto tan significativo en este top. Literalmente fueron sin ningún tipo de preparación o plan a desinfectar de una vez al titán Spider-Man, arriesgándose a un ataque sorpresa que era un todo o nada que no les salió bien. Era obvio que si querían desinfectar al titán, iban a necesitar más que solo tener la potencia suficiente para que el láser lo lograra desinfectar, teniendo una muerte sumamente estúpida y humillante, porque literalmente el G-Toilet se les estaba cagando de la risa, y con solo pena, porque la gloria se les fue al segundo donde el G-Man detuvo el láser. Quedan en top 4. Antes de entrar al podio de la estupidez de la serie, daré unas menciones honoríficas para los personajes que estuvieron cerca de entrar, pero que solo se quedarán en esta sección, porque ni de mal ejemplo sirven. Sabiendo todo el odio que le tiré al Titán Cámara en mi anterior video, era evidente que estaría en un puesto tan alto de esta lista. Bueno, en su caso, vamos a explicar sus acciones más resumidas, porque ya expliqué bastantes veces esto, y porque me da flojera profundizar más a detalle este puesto. Este titán desde su tercera aparición demostró no ser muy inteligente, ya que en vez de tirarle el escudo al Rocket Toilet, este prefirió comerse el ataque completo de seguro. Creerán que esta situación que estoy planteando no tiene sentido, pero en verdad sí, porque o sea el titán cámara pudo ver desde su escudo lo que venía, ya que sí se podía, además que se pudo mover antes de recibir el impacto, porque podía hacerlo en esos 5 segundos que se demoraba en llegar al Rocket Toilet. También, el titán dejó desprotegido el tanque que iba a ser usado para desinfectar al titán Speaker, solo por unos helicópteros. En resumen, con lo otro, el pendejo fue dañado por las mismas trampas 2 veces más, y con lo último el titán Cámara se sacrificó por nada y solo dejó más vulnerables a los de su facción solo por hacerse el héroe, cuando se pudo ir con Titán Televisión y el titán Spider-Man. El segundo lugar obviamente iba a ser para todos los cameramans en general, bueno, exceptuando a uno. Una de las cosas más dichas en todo el fandom de Skibidi Toilet es que los cameramans normales son unos inútiles, y bueno, razón no les falta. Mientras el Titán Cámara, Bocina o Televisión peleaban contra los Toilets, ellos estaban muy a gustos, y lo digo de forma literal. Dense cuenta que todas las primeras veces que los titanes fueron dañados, fue porque no tenían quien los ayudara, y aunque esto es más en general, los cameramans son los que más dependen de su titán para que no los hagan mierda. Además que siempre mejoraron a los titanes, pero con las tropas pequeñas no les hicieron un cambio que valiera la pena hasta ahora, que ya no importa cuántas mejoras le metan a las unidades de bajo rango, porque aún así los seguirán barriendo sin complicaciones. Si dije que este puesto va de la mano con el puesto 4, fue porque es la misma facción. Si los puse de manera individual, fue porque era un grupo que no solo estaba conformado de cameramans, sino de Spider-Man también, o mejor dicho estos, siendo los segundos personajes más estúpidos de la serie. Con la medalla del personaje más estúpido de todo Skibidi Toilet, Camera Woman, que creo que después de ver la miniatura y algunas de mis publicaciones, no hacía falta ni mencionarlo. Por más fanboy del Plungerman que yo sea, debo admitir que la Plunger Woman es una mierda de personaje. Después de que mataran a Plunger, ella tomó su cargo, y lo primero que hizo como comandante de los cameramans, fue mandarlos a una misión que solo se le podría considerar un suicidio colectivo, solo por la rabia de que le mataran a su compañero.
El motivo del por qué está en primer lugar, fue porque ella fue el detonante que hizo que el Titán Televisión fuera donde ellos estaban, para luego que el astro Juggernaut lo destrozara, y más luego para infectarlo. Literalmente tuvieron que venir los miembros más importantes de la facción Televisión Man por la idiotez que hizo. Esto también haría que se revelara la ubicación de los Cameramans o bueno de su base principal, y también la base de los Television Mans, causando que ambas partes quedarán extremadamente jodidas, para en el capítulo más reciente, en vez de tomar la decisión más inteligente que era escapar, decidió pelear una batalla que era imposible de ganar, obligando a que los demás también pelearan, lo que terminó en la muerte de casi todos los presentes. Para al final tomar una decisión totalmente cobarde, para lo que es un comandante, o sea rechazar la ayuda del Speakerman y matarse. Al principio cuando salió este personaje, no tuve ningún problema con él, me parecía un personaje decente y nada más, pero le dieron un protagonismo bastante grande, que en vez de mejorar al personaje lo empeoraría, y su fin fue igual que su regreso, o sea mediocre, y con esto terminamos esta lista. Sí, otro video improvisado. En conclusión, que bueno que mataron a la Cámara Woman. Sé que a este punto las publicaciones que hice ya tienen casi un año. Espero que se entienda que aún sigo trabajando en esos videos, y les pido una disculpa por prometerles subir un video sin que tuviera tantos días de espera. Me ilusioné bastante esa vez, y siendo totalmente sincero, y por cómo van las cosas, es posible que cancele alguno de esos dos videos. Quisiera decirles que esto mejorará, pero lamentablemente no es así, aunque algo que tal vez sea un poco esperanzador para esas personas que votaron en la publicación, es que después de este video me enfocaré en hacer uno de esos, pero bueno, eso fue todo, papu, chao. Mi loco, dele pa' afuera.